Javier Darío Toro es el gerente de la Sociedad Hidroituango. Hace días estábamos con la intención de conversar con él, porque hemos escuchado muchas voces de gobernación, de alcaldía, del IDEA, EPM, contratistas, sindicato de profesionales de EPM, y mucha gente habla de Hidroituango, pero la sociedad en estos días no ha hablado y queremos saber, la Sociedad Hidroituango, propietario del proyecto, ¿qué está pensando de este asunto? Doctor Javier Darío, bienvenido, buenos días. Nos alegra tenerlo en esta mesa esta mañana para conversar de esto. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación y aquí dispuestos a conversar sobre este tema tan importante que es Hidroituango. Y una voz protagónica, actuante, reclamante permanentemente en la Duma departamental, en la Asamblea, que ustedes saben es la Junta Directiva de Antioquia, pero también en las redes sociales, enfrascado también en un relacionamiento personal con el alcalde, respondiéndole permanentemente, es la del diputado Luis Peláez. Diputado, bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días para todos los antioqueños y antioqueñas. Y bueno, genial estar en este programa. Muchas gracias. Genial. Califica bien, genial poder hablar de estos asuntos con un diputado que ha estado muy al tanto, y con la sociedad de Hidroituango. Doctor Javier Darío, la sociedad, ¿qué está pensando? Los propietarios del proyecto, ¿qué análisis hacen de esta coyuntura? ¿Se vencen los plazos? Estamos a punto de incumplir un tiempo perentorio, el del 30 de noviembre, para entrar a funcionar y que no se generen ahí por parte de la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, unas infracciones. ¿Cuál es la postura de la sociedad hoy, a esta hora, 7:28? Bueno, efectivamente la sociedad tiene una gran preocupación sobre lo que sucede al interior del proyecto, especialmente el manejo que se le viene dando por parte de empresas públicas a algunos temas que son tan importantes. Uno, como lo mencionabas ahora, tiene que ver con el inicio de la operación de las dos primeras unidades. Nos preocupa mucho que vayan dando fechas y las aplacen nuevamente. La primera fecha, por supuesto, la primera fecha, la inicial, era cuando estaba previsto en el contrato en su forma original, que era para que en septiembre del año 2019 estuviesen operando las 4 primeras unidades. Por supuesto, la contingencia tuvo un efecto muy importante, todos conocemos, no va a ser un análisis de ese tema, pero hoy en día está previsto que las 2 primeras unidades tienen la obligación, empresas públicas de Medellín, de que ingresen a la generación antes del 30 de noviembre. ¿Por qué el 30 de noviembre? Porque esa fecha es la fecha límite que le impuso la CREC por una subasta de energía y hay una obligación de poner a funcionar las 2 primeras unidades o si no incurren en una sanción que es muy importante, que es una póliza, una garantía que tiene empresas públicas a favor de la CREC por 190 millones de dólares. Pero adicionalmente también tiene un impacto financiero muy importante, como es perder los ingresos de los próximos 18 años de cargo por confiabilidad, que aproximadamente son del orden de 60 millones de dólares por año. Es decir, incumplir tiene un efecto financiero inmensamente grande para el proyecto y por supuesto para Empresas Públicas de Medellín, quien es el administrador y el constructor de la obra. De modo que a nosotros sí nos preocupa que nos hayan dicho que en julio estaban las 2 unidades en funcionamiento, luego que en octubre, ahora que están analizando para ver realmente cuándo van a iniciar. Es una gran preocupación y esperemos que mañana las noticias sean adecuadas sobre este tema y efectivamente sí puedan ingresar esas 2 unidades antes del 30 de noviembre. Diputado Luis Peláez, esta también es una gran preocupación para usted por lo que hemos visto de los múltiples interrogantes que usted le ha planteado frente a esa puesta en marcha de Hidroituango y ese aplazamiento. ¿Qué opina usted en este sentido? Bueno, para nosotros es muy preocupante que pues se hayan tenido 3 fechas y hoy, el 15 de octubre, esté completamente digamos, en ascuas y completamente en incertidumbre. Yo creo que hay que poner, o sea, ¿por qué estamos, o particularmente yo estoy tan preocupado por que no entre en funcionamiento el 30 de noviembre? Ustedes ahorita hablaban, por ejemplo, de precios de alimentos. Resulta que en este momento tenemos la inflación más alta del país desde 1990. No, 1999, exactamente 99, abril de 1999. 10,84. Y el peso de esa inflación, los servicios públicos son el 6,77. Eso quiere decir que si Hidroituango no empieza a generar energía
al menos la turbina 1 y 2 el 30 de noviembre y recibimos una pérdida tan grande en el departamento de Antioquia, lo recibe también la sociedad. Eso quiere decir que no solo van a incrementar los servicios públicos por parte de EPM, la tarifa por no puesta en funcionamiento, sino que también al departamento de Antioquia, por las pérdidas que va a ocasionar Hidroituango, EPM y el IDEA y la sociedad, eso quiere decir que los antioqueños vamos a recibir, digamos, un coletazo mayor de la inflación. Si hoy la estamos recibiendo y muchos de los que están pagando hoy, pues que estamos pagando los servicios, vemos el aumento desmesurado. Yo creo que aquí nadie ha visto la factura de servicios públicos y dice, qué rico, pues que me llegue a mí 100 veces más la factura. Nadie es que lo está estábamos diciendo. comentando hace un momento. No. Es que Nadie puede llegar a decir eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Si no entra en funcionamiento el 30 de noviembre, el coletazo lo vamos a empezar a recibir en junio del 2023. Todos. O sea, todos por igual, porque la factura de servicios públicos llega con diferentes, digamos, costos y el problema es el manejo que se le ha dado a la situación. El alcalde ha sido un irresponsable y el gerente de Empresas Públicas de Medellín un irresponsable a jugar con el patrimonio de todos nosotros frente a las facturas de servicios públicos. Lleva casi 3 años de gobierno, de fecha en fecha, y esto no es un juego. Esto es algo que técnicamente había que decirlo. La fecha exacta, y la estamos pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿cuál es la fecha exacta del funcionamiento de la turbina 1 y 2? Y la segunda pregunta, ¿por qué la turbina 5, 6 y 7? Esas son las 3 turbinas exactamente. A veces hay unas diferencias, no es la 3 y 4, sino las 5, 6 y 7. Desde hace un año aproximadamente están frenadas. ¿Por qué? Si es una obra que necesitamos cuanto antes. O sea, ya el asunto de lo que ocurrió en Hidroituango debe ser una cosa del pasado. Que las autoridades, la Contraloría, la Fiscalía investiguen. Pero lo que necesitamos los usuarios y todos los antioqueños es que empiece a funcionar Hidroituango y para eso necesitamos seriedad en el cronograma. Y la seriedad la impone el alcalde y la impone el gerente de Empresas Públicas de Medellín, pero no puede ser un juego. Porque si el 30 de noviembre no entra a funcionar es a generar energía, no lo que están haciendo ahora, que entonces que pruebas en seco, en una hidroeléctrica, y bueno, no, tiene que entrar a funcionar. Si no entra a funcionar, yo creo que el panorama es desalentador para todos los antioqueños y antioqueños. Gerente, lógicamente lo más apremiante en este momento es que entren esas 2 primeras turbinas en funcionamiento antes del 30 de noviembre, pero con eso que nos dice el diputado, esas obras congeladas, paradas desde hace más de un año, ¿qué información han recibido por parte de EPM en la sociedad? Bueno, es decir, sobre la información que nos entrega EPM, en unas condiciones nos entrega muy buena información. Cuando se trata de las decisiones de lo que van a hacer, de las actividades críticas y importantes, más nos enteramos nosotros por medios de comunicación que por información directa proveniente, digamos, de los actores que son Empresas Públicas de Medellín. Entonces, eso a nosotros siempre nos ha mantenido sumamente molestos porque las decisiones importantes, si bien no nos corresponden, nosotros somos los dueños, pero se le entregó a Empresas Públicas de Medellín el manejo, la administración de todo el proyecto. Entonces, ellos tienen en sus manos todas las decisiones. De modo que a nosotros nos preocupa que muchas de esas decisiones no nos cuentan, no sabemos. Entonces tenemos que actuar a posteriori contando nuestras apreciaciones. ¿Pero están frenadas esas obras? En el caso de las obras específicas de la 5 a la 8, pues son 2 cosas que son muy preocupantes. La primera es que hay una instrucción clara, precisa al interior de Empresas Públicas de Medellín que sobre esas obras el actual contratista no puede tener actividad de ninguna clase. Es decir, están paralizadas. Todo lo que tiene que ver con la licitación que está en curso, esas actividades no las puede tocar el contratista actual. Por eso no se desarrollan. Y ya tiene una consecuencia muy importante, y es precisamente que las fechas que estaban previstas para iniciar las unidades de la 5 a la 8, que eran fundamentalmente en el año 2024, porque la unidad 4 entraba en marzo, la 5 entraba a mitad del año 2024 y la 6 estaban entrando todas en el año 2024. Ya todas las 4 unidades van para el 2026, es decir,
2 años adicionales de atraso para que la segunda etapa del proyecto ingrese a operar. Entonces, por supuesto que esta es una gran preocupación, que cada vez tenemos más dificultades, más tiempos adicionales y, por supuesto, aplazamientos del ingreso de las 4 últimas unidades del proyecto. Diputado, ¿qué nos pasó con este proyecto? ¿Se politizó? Porque el tema, lo acaba de decir el gerente de la sociedad, el representante legal es EPM, y EPM no da los anuncios, sino que los da el alcalde, cambian las fechas, fecha su cumpleaños, aplazan para después, finalmente el 15. ¿Qué nos pasó ahí? ¿Qué está pasando? Ayer veíamos un comunicado de otro funcionario, de otro actor político, que es el presidente del Consejo de Medellín, que salió con una historia que ahorita la preguntaré, y es que supuestamente hay un sabotaje de los contratistas diciendo que están frenando eso. ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué pasó ahí? Juan, escúcheme, claro, si quiere veamos ese testimonio, y hablemos que es un elemento importante. Hay un sabotaje de los contratistas al proyecto hidroeléctrico. ¿Y cuál es esa intención? ¿Eso es real o no es real? Esto fue lo que dijo el presidente del Consejo de Medellín, Lucas Cañas. Quiero denunciar ante la opinión pública una grave información que me llega como presidente del Consejo de la Ciudad de Medellín, y es que hay un plan tortuga de los contratistas para frenar la obra más importante que tenemos los antioqueños, que es Hidroituango, para que no entre en operación. Grave para el país, grave para Medellín y grave para Antioquia. Eso pone en riesgo la seguridad energética del país. No podemos permitir que a través de intereses económicos se ponga en riesgo la mega obra más importante que tenemos. Le pido a las autoridades investigar en tiempo real la veracidad de esta información. Si es verdad que se está fraguando un plan tortuga para detener la obra, las autoridades tienen que actuar. Lucas Cañas es el presidente del Consejo de Medellín. Juan, sé que su pregunta iba al diputado, pero, sí, pero toca ¿qué saben los dueños del proyecto de esto? Esta denuncia del presidente del Consejo gerente, ¿es real? ¿Ustedes tienen conocimiento de eso? ¿Hay pruebas que permitan determinar que eso que dicen algunos, entre ellos el presidente del Consejo, pues por citarlo a él, que lo acabamos de ver, que eso es real? Mire, nosotros como sociedad le hacemos un seguimiento permanente y continuo al proyecto, no solo desde lo técnico, sino de todas y cada una de las actividades que se desarrollan en el mismo, desde lo financiero, desde lo jurídico. Nosotros le hacemos un seguimiento muy puntual a cada una de las actividades que se desarrollan. Pues no había escuchado yo que fuese un plan tortuga de los contratistas. No soy yo quien debe decidir si eso es verdad o no. Yo lo que sí puedo certificar, lo que sí puedo decir, es que en el proyecto se está actuando en una forma acelerada. Nosotros vemos que las obras las están haciendo con toda, digamos, el cuidado que se requiere. Pero intervienen muchos contratistas, no es un solo contratista, son muchos contratistas. Aquí los contratistas principales hoy en día son General Electric, que está montando las unidades de generación. Ese montaje, digamos que va bien, va en una condición adecuada. Esperamos que para fines de este mes estén terminadas las 2 unidades de generación y estén puestas a punto. Tienen otro contratista que es muy importante, que es el que hace las conducciones, que hace los blindajes de las conducciones. Eso ha sido un problema muy complejo de manejar, y eso lo pueden atestiguar los funcionarios de empresas públicas, que son los que directamente ejercen acción sobre estos procesos, que es Italianos, ATV. Esa firma está haciendo un trabajo muy importante. Antes han reducido los tiempos que estaban previstos. Lo que pasa es que todos los cronogramas se les juntaron y se les llevaron a un punto muy complejo y muy difícil. Tienen el contratista de obras principales, que es el consorcio CCCI, que se encarga de los concretos, pero esa es una parte. Y tienen otro contratista que es noruego, que es el que está haciendo las actividades subacuáticas, ¿cierto? Ese contratista, desafortunadamente, ha entrado muy tarde. Esas obras debieron haber estado terminadas el año pasado. Por distintas razones,
que no compete explicar en este momento, es ese contratista llegó muy tarde, apenas empezó, el 26 de septiembre empezó las actividades y tiene actividades muy importantes como sacar los materiales que están en una parte donde se da acceso a las bocatomas de agua para llevar el agua a las turbinas. Hay que limpiar todos esos materiales porque los materiales no pueden ingresar, dañan las turbinas. Tienen que tumbar las rejas coladeras, que son las que impiden que entre el material, quitarlas, limpiar las bocatomas de la 1 y de la 2, volver a poner las rejas coladeras, ¿cierto? Y esos son procesos. Nadie le puede decir al señor, oiga, venga ahora, entonces hágalo en 8 días. No es posible. Entonces, la sumatoria de todas las actividades que tienen que hacer los diferentes contratistas son los que están generando que esa ruta crítica esté llegando hasta la fecha límite. Yo no sé si habrá también un plan Tortuga, eso lo dirán las autoridades competentes. Juan, retome usted que usted iba con el diputado a propósito. Usted es un actor político, el presidente del Consejo es un actor político. ¿Usted cree que existen esas pruebas? ¿Qué pasa en esos instantes? ¿Qué tendrá que pasar? Bueno, lo primero, y hay que ponerlo claro, es que el presidente del Consejo, Lucas Cañas, habla prácticamente de su desconocimiento del proyecto. Y es porque el contrato principal de obra es el CT 2012. Modificado por la adenda 40 y 41 para terminar en agosto del 2022. Ya terminó. O sea, ¿cómo decirle a la gente que existe un plan Tortuga si ya terminó? Estamos en la fase de empalme. Septiembre, octubre y noviembre es la fase de empalme. Entonces, si interpretamos las palabras del presidente del Consejo desde su desconocimiento del proyecto, de cómo funciona, o sea, lo primero hay que decir que no saben ni no tienen ni idea del contrato. No tiene contrato de la adenda 40 y 41. Y la adenda 41 dice que ya la obra, al menos de la fase principal, ya terminó. Ya estamos en fase de empalme para entregarle al nuevo contratista que, ojo, si existe un plan Tortuga, pues es por parte de EPM, articulado por el gerente y articulado por el alcalde de Medellín. ¿Por qué? Porque no han puesto pliego de condiciones para escoger el nuevo contratista. 2, no se ha generado una situación de empalme con el nuevo contratista porque no lo han escogido. Y 3, son las obras complementarias, las finales, las que están atrasadas, no son las del contratista de la obra principal. Para que lo pongamos en palabras que a veces ellos los ponen, no es el GEA, no es entonces CCI, digamos los responsables, el consorcio constructor no es el responsable porque las obras que están paralizadas no son las que están en vilo, son las de otro contratista, que incluso está haciendo o puede ser el contratista que hoy está generando un retraso, es el posible contratista que haga una alianza con los chinos para poder terminar el proyecto. Ojo con eso. Y es una denuncia grave, que incluso se esté articulando para que ese contratista que hoy tiene frenada la inauguración de la turbina 1 y 2 sea el que continúe la obra en las 5, 6 y 7. Si existe un plan articulado es para, pues, desfavorecer, y ahorita lo planteaban muy bien, o sea, ¿qué fue lo que nos pasó? Lo que nos pasó es muy claro, dejar ingresar intereses que no son de los antioqueños y no son de los medellinenses. Aquí existen validadores políticos y uno de los validadores es el señor Lucas Cañas, presidente del Consejo, como validador de algo que incluso desconoce, porque no conoce la adenda 40 ni 41. Aquí la tengo. En la adenda 40-41 estamos en la fase de empalme. Ya las obras, digamos, civiles terminaron al menos en cumplimiento. Ya estamos en la fase de organizar, al menos por el contratista de obra principal del consorcio, insisto, el contrato CT 2012, empalme, nada más. No, pues muchas preocupaciones al respecto de lo que ustedes están diciendo. Otra de ellas tiene que ver, y ya lo mencionaba el diputado Peláez, tiene que ver con esa licitación, gerente, que se ha aplazado y se ha aplazado y se ha cambiado. Y esta es la hora en que no sabemos cuál va a ser el próximo contratista, ya lo exponía bien el diputado, y eso obviamente se suma a todas estas inquietudes frente a los retrasos que va a tener la obra y a sus consecuencias nefastas. Claro, así es. La sociedad de Hidroituango, como propietaria del proyecto, como titular,
no ha estado de acuerdo con el cambio de los contratistas. Se lo hemos manifestado en repetidas oportunidades a empresas públicas de Medellín, diciéndoles que no hay una justificación ni económica, ni jurídica, ni de conveniencia, ¿cierto?, para que cambien los contratistas. Y es que no tiene ningún sentido que 4 años después de la contingencia, ¿cierto?, uno venga a decir que el contratista no le sirve. El contratista sí le sirve. Yo no sé si tiene responsabilidad en la contingencia. Ese es un problema que lo definirán las autoridades legales, que fue lo que sucedió en su momento. Pero después de 4 años, después de la contingencia, pretender cambiar al contratista me parece un error enorme, sobre todo por las probables consecuencias. Recuerde que cambiar contratista, y lo que está sucediendo es que precisamente se van a quedar sin contratista. Y lo peor que le puede suceder a la obra es que no tenga un contratista de obras que responda por las actividades. Porque ya va a terminar el 30 de noviembre, se va a terminar el periodo de empalme y se va. Y la Y obra no hay queda ni ¿Quién es siquiera el nuevo? empalme, claro. No se sabe, tiene una licitación en curso, pero esa licitación, ¿para dónde va? También la han aplazado 3 veces la entrega de propuestas, le han hecho modificaciones importantes, le han reducido los requisitos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que está ¿Para sucediendo? quién? Ese es un tema que es sumamente importante. ¿Van a tener contratista? No sabemos, puede que la tengan que declarar desierta, que tengan que volver a abrir la licitación. Bueno, no, es totalmente incertidumbre. Lo crítico es estar sin contratistas. Recuerden que esto tiene un problema muy importante, es los riesgos de las comunidades aguas abajo. Tenemos toda el agua pasando por el vertedero. Claro. Necesitamos que el proyecto camine en forma acelerada, en forma segura, por supuesto, pero que vayan entrando todas las unidades de generación para que el agua pase de estar circulando por el vertedero, ¿cierto?, a que pase por donde debe pasar, por las unidades de generación, reduciendo el riesgo para la gente y sobre todo generando energía para el país y recursos para Antioquia. Entonces, hay una gran preocupación sobre ese tema. Estamos totalmente en contra de las decisiones que ha venido tomando empresas públicas en el sentido de tener que cambiar los contratistas. Con las preguntas de Paula y Juan Sí. vamos a cerrar esta conversación, pero antes 2 cosas que me parece importante, casi que perentorio, hacer una invitación al gerente general de Empresas Públicas de Medellín para que venga a esta mesa de trabajo y nos hable y nos detalle puntualmente de estos asuntos técnicos para saber qué está pasando ahí y sobre todo qué futuro tiene de cara al cumplimiento de las fechas. Y también al presidente del Consejo de Medellín, que es un importante actor político en este momento, lo decía el diputado, lo decía Juan, y a ver qué pruebas tiene de eso que está denunciando en este momento. Eso es lo primero. Lo segundo es, gerente, que me quedó patinando el asunto del trabajo que están haciendo los noruegos pensando en el tiempo. No sé si usted conozca técnicamente el desarrollo de ese cronograma, pero usted dice, empezaron tarde, empezaron apenas en septiembre, tenemos que generar energía antes del 30. Ellos están haciendo un trabajo subacuático para retirar un material que está, por decirlo así, en la bocatoma del ducto que va a la turbina para poder generar. Ese material no se puede ir allá porque nos daña. Ellos tienen que retirar todo eso. Los tiempos dan apenas unos días, 50 días menos, para retirar todo ese material en condiciones subacuáticas para prender ese reactor y que genere energía para prender esa turbina. Bueno, los cronogramas sobre el tema eran mucho más amplios, ¿cierto? Porque cuando no tenían afán, pues se podían tomar los tiempos necesarios. Hoy entiendo, porque le hice la pregunta al ingeniero William Giraldo, que es el vicepresidente de Generación de Energía y responsable del proyecto, nos dijo que iban a reducir las actividades, ¿cierto?, para que pudieran estar en los tiempos previstos. ¿Qué significa eso? Las actividades solamente para retirar el material que está por fuera de las bocatomas, de la 1 a la 8, tardaba algo así como 36 días, ese es el cronograma. Pero si usted monta esos 36 días hoy, no le va a dar para poder hacer todo el proceso de generación en las unidades 1 y 2, porque son retirar el material, después retirar las rejas coladeras, limpiar adentro, volverlas a poner, y eso suma 15, 16, 20 días adicionales. Era imposible. Lo que él nos dijo era que iban a hacer la limpieza. Eso no le va a dar. Que iban a hacer la limpieza de la 1 a la 4, o sea, las primeras 4 unidades. Haciendo la limpieza de las 4 primeras, entrar a las unidades 1 y 2 para hacer la limpieza al interior de las bocatomas, ¿cierto? Y poder ya reducir los tiempos y poder estar probablemente para fines de octubre
teniendo ya disponible ese trabajo. Eso fue los comentarios que nos hizo el ingeniero William Giraldo. Eso digamos que es factible, ¿cierto? Se puede hacer. Esperemos que efectivamente sea una solución apta y que cuando el contratista vaya a hacer esa actividad, sí se haga en esos tiempos. Recuerden que eso es totalmente oscuro, ¿cierto? Es una actividad que los buzos tienen que bajar 50 metros de profundidad. Es un tema que no lo hacen sino 1 o 2 empresas en el mundo. Es un asunto de una gran tecnología, de una gran complejidad, ¿cierto? Donde cualquier falla puede ser muy grave. No sabemos, esperemos que no pase nada, pero cualquier cosa, cualquier riesgo adicional puede dar al traste con el inicio de la operación. Por eso nos quedó patinando el asunto. Sí, claro, es que eso no da, es que preocupación que por tiempos hay que invitar a la gente de PM, ojalá pudiera venir el ingeniero Willen, que además hay que decir es un prohombre, pues, es un héroe reciente también, es un hombre que se la ha jugado el todo y por el todo, pero hay que entender bien este asunto de los tiempos y los trabajos que allá se están haciendo. Felipe, yo quiero aprovechar esta pregunta al diputado para conocer su perspectiva frente al aseguramiento del proyecto, los seguros, ya lo que se cobró, pero también un panorama muy difícil y es el que el proyecto actualmente no está asegurado. Bueno, o sea, Hidroituango tiene muchas particularidades. Cosas. Una de las cosas es lo que tiene que ver con los seguros y hay que dejarlo muy claro. El gobernador de Antioquia lo ha dejado muy claro y en eso lo apoyamos rotundamente. Solo tenemos una discrepancia mínima con él y es los tiempos. Nosotros lo venimos insistiendo desde diciembre del 2021 y es que el cobro del seguro era por 14 billones. No por 4. No por 4. O sea, ¿a quién se le ocurre que uno tenga 14 billones de posibilidades de cobrar un seguro y cobre simplemente tan solo 4 billones, ni siquiera el 50%? Eso es imposible y se quede tan tranquilo y no haga, digamos, ningún espaviento y ya se perdieron 10 billones. Él dice que recuperó 4, pero en realidad la noticia debería ser Daniel Quintero perdió 10 billones de los antioqueños y los medellinenses. Esa sí debería ser la noticia, no al revés, que a veces se plantean, digamos, las mentiras con eso. Pero el punto ahí es, hoy el proyecto no está asegurado. ¿Y quién va a asegurar el proyecto? Es que ese también es el problema. Y hay algo particular. Hoy cambiar de contratistas, para que la gente lo entienda perfectamente, genera un retraso de 1 año y 7 meses. ¿Eso qué quiere decir? Un aumento de los servicios públicos de cada uno de nosotros del 45%. La gente que a veces en Twitter, en las redes, dice, qué bien, que cambien los contratistas. Sepa que ese cambio de contratista representa 1 año y medio aproximadamente de retraso de la obra y eso equivale a un 45% de incremento de los servicios públicos para que lo tenga claro y contundente, ¿cierto? Porque uno tiene que también asumir las consecuencias de lo que dice. Hoy el informe de Poiri, que fue un informe contratado por Empresas Públicas de Medellín que costó $1.700.000, dice que es contraproducente cambiar los contratistas. No lo dice el diputado, no lo decimos ninguno de nosotros. Lo dice Poiri, que es un contrato con Empresas Públicas de Medellín, que va a generar incluso un retraso de 1.7. O sea, EPM contrató un estudio para ser contrario al estudio. A lo Eso que no se recomienda el entiende, estudio. a lo que se contrató. Hoy el cambio de contratistas es perjudicial para Antioquia, es perjudicial para EPM, pero sí favorece unos intereses que poco a poco vamos a ir viendo, que tienen también que ver con la campaña del año 2023 que ha enfrentado el alcalde Daniel Quintero. Nos van a poner a hacer campaña de cuenta de todos los servicios públicos. La pregunta es, ¿vamos a permitir eso? ¿Vamos a permitir seguir pagando más y más frente a un capricho de un alcalde que ha sido demasiado irresponsable y un gerente que pues ha sido caprichoso junto con él? Yo tengo la última pregunta es que me deja preocupado. Para los televidentes que no sepan, el dueño de la obra es Hidroituango. Usted es el gerente del contrato,
de la sociedad. Exacto, esa sociedad contrata EPM en un boom, en un contrato de construcción, operación y mantenimiento, y por eso es que EPM puede tomar las determinaciones para que le contemos a los clientes porque es así, porque ustedes dicen no están de acuerdo, pero como hay un contrato hay que respetarlo. Esos incumplimientos de información, que es una obligación del contratista que es EPM, se van a castigar. Ustedes han hecho una reclamación, el mismo gobernador de Antioquia decía esta semana, no nos están contestando en Hidroituango las solicitudes, los requerimientos, las cartas. ¿Por qué no activar las pólizas y las cláusulas que tiene el contrato? Porque es un incumplimiento de EPM. Sí, me parece excelente la pregunta porque es bueno aclararle a la opinión pública cuál es la relación que existe entre la Sociedad de Hidroituango y Empresas Públicas de Medellín. Exacto. La Sociedad de Hidroituango es la propietaria del proyecto, es la gestora del proyecto, quien inició el mismo. Y luego a través de y donde los accionistas son Empresas Públicas de Medellín con el 46%, la Gobernación de Antioquia con casi un 3% y el IDEA para completar un 50% y tener, digamos, la gran mayoría, el 99% entre estas tres entidades. Esos son los dueños del proyecto, a quien yo represento como representante legal y como gerente de la sociedad. Ahora, ¿quién es el que tiene que construir? Es Empresas Públicas de Medellín, quien a través de un contrato que se denomina BOOMT, que es un contrato de concesión, se le entrega toda la responsabilidad. Empresas Públicas de Medellín tiene que financiar, construir, operar, mantener, hacer todo lo necesario para que el proyecto sea una realidad. Entonces, la responsabilidad de Empresas Públicas de Medellín, la sociedad como dueña, como promotora, ¿cierto? Lo que hace es vigilar que el proyecto marche hacia adelante, pero las decisiones son de Empresas Públicas de Medellín. Por ahora nos quejamos aquí de que EPM toma unas decisiones que a nosotros no nos gustan, pero las decisiones son de Empresas Públicas. Pero no nos tiene que consultar. Pero usted podría apretar esas decisiones. Cuente, usted me dice que usted nos dice, es que no me contestan, preocupante. Sí, pero no tenemos dientes. Ya. Los dientes de la sociedad son unos dientes o muy grandes o no tiene dientes. Correcto. ¿Por qué lo digo que son muy grandes? Porque la única forma de poderlos entrar en razón es a través de procesos de incumplimiento que terminan en tribunales de arbitramiento. Hoy, Hidroituango como sociedad tiene 2 tribunales de arbitramiento en contra de Empresas Públicas de Medellín que se convirtieron en uno solo, ¿cierto? Se sumaron en uno solo por las partes para que no tuviésemos 2 al tiempo, sino un solo frente. En ese tribunal de arbitramiento le estamos solicitando a Empresas Públicas de Medellín que nos pague, ¿cierto?, las multas por concepto de los incumplimientos de las obligaciones que ha tenido. ¿Cuáles son las obligaciones? Pues iniciar la operación del proyecto. Es que el proyecto debió haber iniciado en septiembre del año 2019, tenían que estar las 4 primeras unidades. Entonces ese incumplimiento se castiga dentro del contrato a través de unas multas, ¿cierto?, de unas cláusulas compromisorias que obligan a cumplir. Pero también le estamos pidiendo que nos pague la remuneración a la cual tiene derecho la sociedad que se debió generar precisamente desde el momento en que debió haber entrado el proyecto a operar y no lo ha hecho hasta la fecha. Entonces, esos tribunales de arbitramiento continuarán hasta que el tribunal le dé la razón al uno o al otro. Pero nosotros sí tenemos, digamos, la salvaguarda de los intereses de la sociedad, del gobierno departamental y de Empresas Públicas como socio, no como contratista, sino como socio, las estamos protegiendo precisamente a través de esos tribunales de arbitramiento.